en lo malo y más maduros en la palabra de nuestro Padre Celestial. Y para ello, hermanos, pues les voy a invitar a que vayamos al Evangelio que escribe Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5 de momento. Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Vamos a considerar de momento estos versículos, hermanos, en este capítulo, que es lo que Juan, hermanos, escribe para nosotros, para beneficio de nuestras vidas, de nuestra conducta, de nuestro caminar por esta tierra, de la fe, de la esperanza, de la confianza. Vamos a ver, hermanos, cómo Juan escribe en esta parte de la Escritura todas estas cosas y mucho más de lo que nosotros necesitamos. Le voy a pedir a la hermana Cindy que ella lea 2 versículos, hermano, por favor. Luego, la hermana Daniela lee otros 2 versículos y el hermano Daniel el versículo que quede. Por favor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y había ahí un hombre que ahí hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Muy bien, hermanos, comienza Juan describiendo un lugar muy, muy particular, en el cual, hermanos, estaban pasando cosas bastante interesantes. Había ahí un hecho, hermanos, que estaba sucediendo, pero la Biblia, hermanos, nos enseña en el primer versículo, dice: después de estas cosas llegó Jesús a Jerusalén. ¿De cuáles cosas? Bueno, pues el poder ilimitado del Señor, hermanos, nunca tuvo un límite. El Señor Jesucristo curaba las enfermedades, también con su palabra, hermanos, con su ejemplo, con su conducta, curaba las mentes, el alma, el espíritu. Y el Señor Jesucristo venía de curar al hijo de un noble, de una persona, hermanos, no que fuera fácil de tratar, no que fuera un hombre que fuera hasta tímido, sino un noble, hermanos, se refería a una persona que estaba por encima de algunos otros, en cuanto a nobleza, en cuanto a lugar social, en cuanto a conocimiento académico, pero también, hermanos, era una persona con esas características en la sociedad, pero, hermano, era un hombre que tenía fe y que buscaba a quien pudiera ayudarle curando a su hijo. Él fue con el Señor Jesús. Esto pasa en el capítulo 4, hermanos. Pasa con el Señor Jesucristo, lo pone al tanto de la condición de su hijo y el Señor Jesús lo cura. Después de estas cosas llega el Señor a Jerusalén en el capítulo 5, hermano. Y dice la Escritura, escribe Juan, que allí en Jerusalén había un pozo, había un lugar donde se almacenaba el agua, que era llamado Betesda. Y mire las características de este lugar. También dice Juan, ¿no?, que en ese pozo, que en ese lugar, había no 100, no 200, no 1000, sino que había una multitud
de gente enferma, de gente que necesitaba del poder del Señor Jesucristo, de la buena voluntad del Señor, de la buena voluntad para curar a todos estos enfermos, hermanos, pero también por el sentimiento del Señor por el dolido. Llega a Jerusalén y el estanque se llamaba en Jerusalén, estaba en Jerusalén, pero tenía un nombre: Betesda. El tema, hermanos, para hoy es el enfermo o el paralítico. Piénsenlo así en ese pensamiento: el paralítico o el enfermo de Betesda. No es un lugar, pero sí es un estanque. Digo, un lugar por un nombre propio. Es un estanque donde, ya dijimos, hermanos, había una multitud de enfermos. Y Juan, hermanos, para que nosotros tengamos una idea, y porque es lo que está escribiendo Juan, dice que había enfermos con dolencias diferentes, hermano. Dice la Escritura que había ahí, en este estanque, hermanos, una multitud de ciegos, porque vamos a ver eso, de ciegos, cojos, y entre ellos otras personas, hermanos, que había la creencia en esos tiempos que en el lugar del estanque, esto es el Betesda, había la creencia que de tiempo en tiempo bajaba un ángel del Señor y agitaba el agua, y cuando antes de que se terminara el movimiento del agua, todo aquel que lograba entrar al estanque quedaba sano de su enfermedad cual fuere. Y yo quiero, hermanos, con ustedes razonar, ver, porque de esta parte de la Escritura, hermanos, he oído varios estudios, sermones, pero yo quiero compartir con ustedes y que juntos veamos, hermanos, que hay muchas cosas y que pensemos siempre lo que la Biblia es. Esto es una escritura, es un libro que no tiene fin, que tiene la contestación para todas las preguntas, que tiene, hermanos, la ayuda para todo lo que nosotros necesitemos. Y de la Biblia podemos sacar y razonar muchas. Ahora bien, ¿por qué la multitud, hermanos? Pensemos. Aunque dice Juan, o se creía en aquel tiempo, hermanos, esto, pero dicen los estudiosos que muy probablemente solamente era una creencia de este existente lugar donde había o acudían muchos enfermos, al grado que la Biblia sí nos dice que era una multitud. O sea, y pensemos lo que entendemos por una multitud. Y lo vemos en la Biblia cuando fue creciendo la iglesia del Señor. Eran 4,000, luego 5,000 y luego ya no se podían contar porque era una multitud. O sea, ya no era fácil contarlos. Para terminar de distinguir la cantidad de gente hablando de la iglesia, es que ya era casi imposible contarlos. Y aquí, hermanos, era una multitud. Entonces ya no se contaban, simplemente no decían hay 1,000, hay 2,000 en el estanque, sino hay una multitud. Y en esa multitud, todos ellos estaban esperando que acudiera el ángel del Señor, que agitara el agua y sumergirse. Muy bien, pensemos, hermano. Imaginemos, visualicemos este estanque. Había enfermos con dolencias diferentes, enfermedades diversas, y hermanos, ahí estaban. Vamos a dejarlo, no vamos a especular. Lo que sí vamos a puntualizar, hermanos, es que el Señor Jesucristo llegaría. Pero ayúdeme usted, o vamos a razonar. ¿Por qué pensamos o por qué piensa que habría tantos enfermos y aún más, hermanos?
que si se pensaba que era solo una costumbre. Y estos enfermos estaban ahí. ¿Cuántas veces hemos leído esta parte? ¿Y cuántas veces nos hemos imaginado esta multitud? Y ya viendo la multitud, ¿por qué estaban tantos? Porque vemos, hermanos, que había muchos. ¿Qué sería? ¿Por qué se reúne? Bueno, piense en la gente. Piense en la gente. Cuando llegamos a un centro comercial, ¿por qué habrá tanta gente? Ya dentro del centro comercial. Y luego ya dentro del centro comercial, algún lugar específico más aún. ¿Por qué? ¿Por qué, vamos a decirlo, por qué las verduras tanta? En sí, en la tienda tiene mucha gente. Pero particularmente en las verduras o donde se vende cualquier otro producto, ¿por qué tantos? ¿Qué es lo que nos hace ir ahí? Bueno, primero entrar por la promoción, hablando del comercio, por la promoción de la tienda o donde encontramos los productos que se usan del día o a diario. ¿Por qué? ¿Y por qué ya dentro de la tienda un lugar específico? ¿Por qué? ¿Por qué iríamos nosotros? Para poder entender la multitud del tanque o del lugar donde estaba este tanque en Jerusalén. ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué? ¿Por qué se acercaban a tantos? Y es bueno entender eso. Mire, otra vez. Porque en el sentido religioso hay algunas corrientes de doctrina, de religión, que tienen unos edificios, hermanos, que pueden albergar más de 2,000 gentes. Y todos están ahí, hermanos, escuchando con atención al orador, al pastor, como se le llame, o al predicador. Y lo que es más, hermanos, lo que es más. El predicador lleva en cierta manera el orden. Porque cuando él dice una cosa, dice nomás, dijeron amén 2. Así dice. Como invitando e impulsando al que digan amén los que están ahí. Pensemos eso. ¿Por qué tanta gente? Y hablando de la iglesia de Cristo, ¿por qué somos menos en número hablando? ¿Por qué hay en otras corrientes religiosas un buen número de personas que acuden religiosamente? Algo, hermano, algo que les llama la atención. Esa multitud estaba porque llamaba la atención y no en lugar de quejidos, de gemidos, de dolor. Imaginemos el entorno donde estaban todos estos enfermos, el olor que despedía, hermano. De por sí toda la gente humanamente hablando, pero también que estos humanos tenían una enfermedad y que estaban allí de buen tiempo, de varios días y hasta de años, hermano, esperando al ángel que regresara. ¿Se imagina el entorno, el olor? Los gemidos, hermano. ¿Ha entrado usted a un lugar como el Seguro y ha estado particularmente en urgencias? Es triste, hermano, ver eso. Es doloroso. Es un pensamiento de dolor, de incapacidad de nosotros que podemos entrar y andar ahí y salir. El cómo están, hermanos, las personas ahí, los enfermos, y cada uno con su enfermedad y sus dolores, y un familiar cuidándolos, hermanos, y ya no hay lugar. Literalmente lo que vemos en nuestros días, ya no hay cama, ya no hay lugar,
y están las personas sentadas en el piso, hermano. Pero no fueron, hermano, por una curiosidad, fueron por una necesidad, al seguro. Porque ellos tienen la fe, la confianza y tienen el permiso porque son parte de los que están agremiados al seguro. Ellos tienen la confianza que hay médicos que les pueden ayudar. Hay confianza tanto del enfermo como del que lo cuida, el que no esté enfermo. Pero en este lugar, hermano, no solamente era confianza, porque no era, hermanos, curiosidad. ¿Quién le gusta estar en estos lugares, en esas condiciones? Pero los que necesitaban curación estaban ahí por necesidad. Y esa misma necesidad hacía, hermanos, que duraran mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Cuando hay mucha gente junta, ahí le va, para poder digerir lo que estamos diciendo. Donde hay mucha gente reunida, amotinada, en un solo lugar, hermanos, o están dando algo, o hay algo en barata, o se está llevando a cabo un discurso interesante. Por eso se junta la gente. Y acá, hermanos, estos enfermos se juntaban. Voy a poner dos razones. Una, tenían necesidad de ser curados. Y la creencia que había, si así fuera, no quiero sacar del entendimiento y de el que la Biblia dice la verdad. Pero se dice que en esos tiempos era solamente una costumbre y algo, hermanos, que los hacía llevar ahí, pero que no está plenamente declarado, hermanos, que haya sido verdad lo del estanque. Bueno, iban por necesidad. Segundo, iban, hermanos, porque se decía que un ángel del Señor. Porque la cosa, hermanos, la curación que tendrían era, hermanos, de parte de Dios. Y la gente que se amotina, religiosamente hablando, hermanos, es porque reciben algo, aparte de la palabra de Dios, y les dan, hermanos, la palabra de Dios de una manera que se puede digerir. Esto es, que no los compromete mucho con Dios. Y por eso se reúnen. Porque hay, hermanos, algunas cosas que los motivan a ir, esto es, en cuanto a la mente o en cuanto a lo necesario materialmente. Dijo un hermano, ojalá que estemos entendiendo eso. Ellos entendían necesidad, ellos entendían que esta curación o que esta probable curación venía de Dios. Pero, hermanos, el otro extremo, el contraste, era de tiempo en tiempo. Y cada tiempo no tenía una fecha específica. El ángel venía de tiempo en tiempo. Pero no hay una fecha, por lo menos la Biblia no nos dice que tenga una fecha definida. ¿Y por qué le digo que puede ser solamente una creencia, hermano? Porque Dios no trabaja así. Así no. ¿Por qué el ángel, hablando de la Escritura, puede ser tan cruel, el ángel del Señor, de que pase tanto tiempo y luego venir a quitar el agua para que sí
para que los curara. Y si se curaban, según las costumbres. Porque dice en la Biblia que un ángel venía, agitaba el agua y quien lograba entrar al estanque era curado. Dios no creó eso. Porque es una verdad. No había aviso determinado, una fecha determinada. Se agitaba el agua. Después veremos que no había muchos que pudieran ayudar. El cojo podía correr y el ciego también. Y por lo pronto ellos sí podían alcanzar antes de que se calmara la agitación del agua. Pero el paralítico, ¿qué pasaba con él? El que no podía caminar, o el que ya la enfermedad había minado las fuerzas físicas, ¿cómo decía? Dios no hace eso. El Señor Jesucristo, hermano, curaba, alimentaba, instruía a multitudes. Pero también hacía curaciones. En lo particular ya venía de curar al hijo de un hombre, porque esa fue la necesidad, porque ese fue el momento de curar a este joven. Ahora estaba una multitud y el ángel venía de tiempo en tiempo, y ellos entendían que así era. En el seguro social, hermanos, lo que dicen cuando ya no hay lugar, cuando ya no hay cupo para un enfermo más, un medicamento, váyase al que esté mejor de salud, vaya y restablezcase a su hogar y pare de contar si es una cirugía. Es por meses, ¿no? Porque no hay lugar, pero avisa, pero dice. Y en este caso, hermano, el ángel no tenía un día especial. Por lo tanto, la gente tenía que esperar ahí. Entonces, había fe, había confianza de que el ángel sí los curaba, o la agitación del agua. Pero, hermano, pues vemos que Dios, hermano, siempre, desde el Antiguo Testamento, ¿cuántos leprosos curó en una sola vez? 10, ¿verdad? 10. Él tenía compasión de las multitudes, no de uno. Sí fueron casos aislados, pero como le digo, era la necesidad. Zaqueo, Nicodemo, dentro de una multitud a Zaqueo, Dios puso los ojos en él, dijo: bájate de ahí, voy a posar en tu casa. La salvación llega a tu casa, pero era una necesidad. Ahora bien, nosotros, hermanos, venimos con fe, con toda la confianza en nuestro Padre Celestial, para rogarle, pedirle, no que agite el agua, sino que mueva nuestro corazón y que nos socorra, que nos ayude en las necesidades que tenemos. Estas sean, hermanos, de enfermedad, de dolores del cuerpo, de dolores físicos, o sean necesidades económicas. A eso venimos. Y venimos con fe, y venimos con confianza. Incluso en nuestras oraciones esperamos a la grandeza de su voluntad, cuando Él quiera. Pero Dios, hermanos, en Cristo Jesús nos dice que Él está para ayudarnos. Él está para socorrernos. Él está para protegernos, para cuidarnos, para sacarnos de los momentos difíciles. Sí nos dice el tiempo. Sí nos dice cuando tenemos la necesidad. Sí nos escucha lo que le rogamos. Y sí nos escucha cuando le damos gracias por lo que ella hizo con nosotros. Pero este estanque era muy particular. Lo que dice Juan. Vemos, hermanos,
que este mundo natural, el mundo natural, no es un estanque. El mundo no es un estanque como el de Bethesda, pero sí hay una multitud de gente enferma, espiritualmente hablando. Pero una gran multitud. Que hay necesidad de que crean en el Señor, de que tengan confianza, de que tengan fe en Dios por medio de Cristo. ¿Qué dice Romanos, hermano? ¿Qué dice Romanos 6:23? Que el mundo está padeciendo, hermanos, espiritualmente de dolores muy fuertes. ¿Qué dice, hermano Jorge? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo, hermano, en ese lugar llegó para ver, para solucionar. El Señor tuvo compasión, hermanos, de esa multitud. Porque el estar ahí era, hermanos, el poder entrar al agua. Esa era su esperanza. Y si no, la muerte. La esperanza, hermanos, para este mundo es Dios en Cristo. Muy bien. Y puede sentirse sano físicamente, puede sentirse pleno en lo económico, puede sentirse fuerte físicamente porque nunca, gracias a Dios, ha tenido una enfermedad. Pero está mal, espiritualmente. Y necesita no del ángel, no que agite el agua, sino necesita, hermanos, de Dios en Cristo. Que entiendan como nosotros lo hicimos entender, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque entendimos que la paga del pecado es muerte. Pero también entendimos que la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Nos vamos a morir? Sí, físicamente. Todos, finalmente. ¿Sentimos enfermedades? Claro. A mí alguien osó decirme, se atrevió a decirme, es un atrevimiento sin saber. Dice, ya te he visto por años que sigues padeciendo de esa enfermedad. Pues sí, a lo mejor fue causada por mí mismo, porque me exageré, porque me pasé en el deporte, de ejercicio, lo que sea, no sé. Pero también es una cuestión natural. Y además, pues ya los años que tengo. Pero estoy vivo. Estoy vivo en el Señor. Entonces, hermano, el mundo necesita, como le digo, no de un estanque. Mire que hay muchas personas, hermanos, que sí van a lugares con confianza, y van muchos. Hace muchos años, no sé si los que tengan más tiempo aquí o que tenían la edad, que ya había nacido, hubo una creencia que una llamada agua, hablando del agua del Tlacote, te quitaban enfermedades. Las que llevaras encima, pero tenías que ir y comprar un frasquito de agua. Eran creencias. Y la gente iba grandes peregrinaciones. Pero también una corriente religiosa, hermanos, dice que una agüita puesta en la cabeza del bebé le quita los pecados. Y se usa un lugar de religión, y se usa a alguien que tiene conocimiento de la Biblia, y se usa la palabra de Dios, solo que el bautismo no es así.
solo que el sacerdote, no sé si no, bueno, sí sé, pero para no llegar hasta allá, y ahí llevan a los niños, y el niño ni tiene pecados, ni escuchó el evangelio, ni fue sumergido en agua, pero ya le quitaron los pecados. Bueno, es agua. Es agua. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, Cristo en el Nuevo Testamento, hay un requisito, hermanos, para limpiarnos, para curarnos de la enfermedad espiritual que es el pecado. Es acudir a quien me puede predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor, confesar mis pecados, creer que Dios en Cristo puede perdonarlos, bautizarme en agua estancada de manera que mi cuerpo o el cuerpo del que se va a bautizar quede sumergido y tapado para asemejarnos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero bueno, si antes era una creencia, la creencia ya está en el instante de Bethesda. Pero hoy, hermanos, tenemos muy claro los pasos a seguir para curarnos físicamente. Esto es, acudir a un médico, a un hospital, a un centro de salud, pero también, hermanos, llevar toda la confianza en Dios, que esos son los medios que Él puso de conocimiento para que me puedan ayudar en mi enfermedad física. Pero también, si quiero, hermanos, la sanidad espiritual, hay que seguir. No lo que diga yo, no lo que diga el hermano Jorge como predicador, u otro predicador, sino lo que diga la Biblia. Eso es lo, este es palabra. Entonces, hermanos, ese es el lugar que Juan nos describe. Y que Juan mismo dice que si se hubiera escrito todo lo que hizo, dijo el Señor Jesucristo, hermanos, no cabrían los libros, los tomos de los libros del mundo. Esto es lo que Juan rescató y quiso decir en esta parte de la Biblia. Eso es lo que él quiso decir. Es mucho lo que los escritores de los evangelios y los otros escritores, como el apóstol Pablo y los demás desde el Antiguo Testamento, hermano, también pusieron de su conocimiento para la escritura. También dedicaron tiempo, también razonaron las cosas que veían, pero todo lo que escribieron, hermano, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y Dios quiso que eso que ellos pusieron se quedara escrito en la palabra de Dios como una verdad. Pero también, si usted lee los evangelios, Marcos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan escriben de diferente manera. Un solo caso. Porque eso es lo que vieron. Pero llegan a la misma idea de lo que quieren decir. Entonces Juan, hermano, nos ilustra esto que pasó en Jerusalén. Y ese clamor, hermanos, nos sirve a nosotros, ese lugar nos sirve a nosotros, hermanos, para no caer. O para dar gracias cuando caigamos de una enfermedad física, darle gracias a Dios. Que después de mucho tiempo, hermano, Dios nos levantó de esa condición. Para darle gracias a Dios, que después de mucha enfermedad espiritual, cargada por el mundo, hermanos, ahora Dios nos libertó en Cristo Jesús y hemos sido sanos. ¿Seguimos siendo pecadores? Sí. ¿Seguimos teniendo debilidades humanas? También. Pero abogado tenemos para con nosotros Jesucristo el justo. Abogado tenemos delante de Dios Jesucristo el justo.
estamos bien socorridos por Dios, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Nada más, hermanos, hay necesidad de seguir confiando en nuestro Padre Celestial, de esperar con paciencia nuestra curación de enfermedad, paciencia en nuestras necesidades económicas, paciencia en esta vida que es tan diferente cuando uno llega a esta edad. Camina uno más despacio, tardas más para pensar lo que vas a hacer, en fin, un montón de cosas. Si antes ayudábamos a alguien, ahora necesitamos que nos ayuden, que nos comprendan, en fin. Pero gracias a Dios todavía estamos acá. Pero también, hermanos, ahí en la escritura, lo que tenemos, dice la escritura, ahí del versículo 5 en adelante, dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Ya tenía ese estanque mucha historia. Este hombre ya tenía 38 años ahí. Nada más ¿quién sabe eso? Y llega el Señor Jesucristo y lo ve. ¿Por qué lo vio a él? Bueno, pues lo vio a él como vio a Nicodemo, y como vio a Zaqueo, y como vio a los leprosos, y como vio a los necesitados, hermanos, que él quiso sanar en ese momento. Lo vio y le dijo, dentro de las cosas que él quería oír: ¿quieres ser sano? Aunque también había una duda. Dice, o pudo haber pensado: ¿y este extraño qué? ¿Este extraño qué? Este forastero, pues hasta la pregunta está fuera de orden si la vemos así, porque ahí estaba para ser sanado. Hasta la pregunta, hermanos, se salía de la lógica, porque si un médico me dice a mí en el hospital: ¿quieres ser sano? Pues a eso vine, doctor. A eso vine. Y el Señor Jesucristo les dice: ¿quieres ser sano? Pero también debemos de pensar, hermano, que hay enfermos en nuestros días que les gusta estar así, que les conviene estar enfermos. ¿Por qué? Bueno, pues porque atraen la misericordia y la lástima de otros, porque también reciben ayuda económica, porque ven que si están postrados en una silla de ruedas, si están postrados en una cama, les llega un alimento, les llega de una o de otra manera, y se acostumbran a estar enfermos. Hace años un amigo tuvo un accidente de tránsito, hermanos, y este muchacho quedó lastimado muy seriamente, y una de sus dolores o de sus necesidades en el cuerpo, hermanos, fue que tuvo una lesión en la columna. Pero los médicos le dijeron que podía con terapias. En ese tiempo lo condujeron, lo canalizaron a ese centro del CRI, algo así. Y tenía todas las terapias y todos los medicamentos, hermanos, regalados. Y él dijo: no, así estoy bien. ¿Por qué estaba bien? Era un hombre joven, no era un hombre viejo. No era tan mal parecido. Pero ahí nosotros, los que estábamos en un club de radioaficionados, le llevábamos un radio, lo que necesitaba, le pusimos la antena y le llevamos. Hasta cuando yo me di cuenta, dije: bueno, porque él nos platicó, dijo: así estoy cómodo. La comodidad se la dábamos nosotros. Y lo que le llegaba, eso recibía. Y con eso vivía. Finalmente ese hombre murió en la cama. Muy joven. Hay alguien que les gusta estar así.
que quiere estar así por su propia voluntad. Cuando el médico le da un horario para tomar los medicamentos y él lo toma, no, pues yo me tomo uno. Me dijo 2, pero me tomo uno. Me dijo que a las 2 horas yo me lo tomo a las 3. No, es que se me olvidó. Pues que le gusta estar así. Así le gusta. ¿Y qué vas a hacer cuando alguien piense? Bueno, por eso la pregunta del Señor Jesucristo: ¿quieres ser sano? Bueno, pues ya tenía 38 años ahí. Pero él veía: ¿cómo me va a sanar? Pues si el ángel se va a esperar a que llegue el ángel y me va a puchar, o cómo le va a hacer. Pero ¿sabe qué, hermano? A esta pregunta hubo muchas respuestas. Ya voy a terminar. Hubo muchas respuestas. Señor le respondió, aquel que tenía necesidad por 38 años. Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el agua cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Sí quería curarse. Y también dice, hermanos, que tenía posibilidades. Dice, cuando yo voy. O sea, sí intentó, pero no era tal su constancia, puedo pensar así, o era mucha la multitud. Imagínense el atropello, hermanos, de una multitud para entrar al estanque. ¿Cómo el aventadero y pues era su oportunidad de sanar? A lo mejor era más lento, era paralítico. A lo mejor pudo haberse rodado, no sé, pero no llegaba a tiempo. Pongámosle las cosas en las cuales podemos estar limitados cuando estamos enfermos. Pero lo que él dijo es que no hay nadie que me ayude. Lo que sacó el enfermo, hermanos, fue su frustración. Culpando a otro. No tengo que ver. No tenía, por lo que dice el enfermo, un amigo, no tenía un familiar, no tenía alguien de los que ya habían escuchado a otros enfermos le pudiera ayudar a él. No tengo. En lo que yo voy, se agita el agua y no alcanzo. Hermanos, ¿quieres ser sano? Sí. No vayamos con los médicos y decirle, ya fui con 30 médicos y no me hacen nada. Estoy aquí porque quiero ser sano. Quiero ver esta opción en tu conocimiento, en tu honestidad, para cuando me des el medicamento justo que necesito. Sí quiero ser sano. ¿Cuántas ocasiones se le ha presentado la oportunidad a la gente en la calle de ser sano? Muchas. Muchas. De una o de otra manera. Pero oportunidad hay. La iglesia del Señor es una opción. Y esta congregación se reúne 3 días a la semana. Y las puertas están abiertas. Y se recibe a toda persona, queriendo ser hospitalarios, haciendo lo posible por hacer sentir bien a quienes nos visitan. No es egoísmo, no es costumbre, es un deseo de la iglesia. Porque así como nosotros llegamos, hermanos, así nos recibieron. Y pudimos, hermanos, entrar en esta comunidad cristiana. ¿Diferencias? Sí, algunas veces. Pero todos con la mentalidad del Señor de poder arreglar algunas cosas que pudieran surgir, porque somos humanos también. La iglesia, lo he dicho muchas veces, tiene un lado espiritual y tiene un lado humano. El lado
espiritual es el de Dios, es el de Cristo, es de su palabra de Dios, es concluir, es oír, es aprender la adoración, es entender que la palabra que nosotros predicamos es la verdad de Dios. Y que tratamos de adquirir conocimiento y de irnos instruyendo para poder razonar como Dios quiere. Pero ahí está la opción. ¿Usted está aquí? ¿Quiere ser sano? Óyelo. Óyelo. Puede haber muchos. No puedo, no tengo. Puede haber. Que para la mente, hermanos, pueda ser un obstáculo. Pero aquí está, no en Bethesda, aquí hay otro. La otra extremo en cuanto al entendimiento de la palabra de Dios. Venían el eunuco, hermanos, de Jerusalén, leyendo el libro del profeta Isaías, y Dios vio el interés de este hombre, que ni siquiera da su nombre, pero sí nos da a entender el espíritu que traía el hombre. Venía leyendo el libro del profeta Isaías, propiamente en el capítulo 53, y no entendía de quién se trataba, no entendía de quién hablaba, si hablaba del mismo Isaías o si hablaba de otro profeta, y Dios vio esa necesidad del hombre de ser sanado, de ser limpiado de sus pecados, y le dijo a Felipe: súbete a ese carro y explícale lo que viene leyendo. Cuando está junto al eunuco, Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Dijo: no, ¿cómo? Si no hay quien me lo explique. Y le explicó, hermanos, de quién se trataba, de quién llevó nuestros dolores y cargó por nuestras enfermedades. Entendió perfectamente el eunuco y le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No era en Bethesda, era un tanque, era un pozo que había almacenado agua en el desierto, hermano. Porque Dios pone los medios. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Descendieron ambos al agua. Fue bautizado el eunuco, se fue por su camino, y Felipe siguió con su trabajo de evangelización. Aquí ya no, aquí es. Pero la pregunta es: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? No volvamos, hermanos, al estanque de la miseria humana, que es el mundo. Vamos a cuidar nuestra salvación. Porque la salvación, acuérdense que también se puede perder. Cuidemos, hermano, la condición espiritual en la que estemos ahora. Tengamos fe, tengamos confianza y creamos sobre todas las cosas que Dios es el único que puede socorrernos, que puede ayudarnos en todas nuestras necesidades, y que somos sanos delante del Señor, y que queremos seguir sanos, y no solamente sanos, sino queremos fortalecer nuestra fe y nuestro espíritu delante de Dios. Dios les bendiga. Amén. Canto número 189, mis amados hermanos. Canto número 189. Hay poder en Jesús. Invito a mis amados hermanos que puedan ponerse de pie, lo hagamos a adorar esta alabanza que es un himno de invitación. Hay poder en Jesús.
Cantemos. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre